Dios les bendiga, hermanos. Se me olvida quitarme esta cosa, miren. Una bendición estar aquí. Y como acaban de cantar mis hermanos, el Señor sigue obrando, amén. Gracias por los músicos, hermanos Pérez. Dios bendiga al hermano Rubén, su hermano, mi hija. Y pues aquí al que nadie conoce, al hermano Edgar, ¿verdad? Son una bendición. Es glorioso cuando podemos ver esto, lo que somos el cuerpo de Cristo. Cada uno con diferente función, pero uniendo capacidades, somos un impacto. ¿Dicen amén? Nuestra alabanza, adoración al Señor, pero también un impacto para compartir las buenas nuevas. Bienvenidos, hermanos, pueden sentarse. Nuevamente, gracias a los hermanos que están aquí con nosotros, cada uno de ustedes. Sus rostros a veces, o más bien dicho, no se olvidan, pero sus nombres a veces sí. Sin embargo, es glorioso ver cada rostro aquí en la casa del Señor. Amén. Bienvenidos todos. Hace unos días que estaba en México visitando el campo de la Tortuga, Jalisco. Ese fin de semana mi esposa y unas hermanas estuvieron en un congreso de mujeres en San Luis, Sonora. Y en esos mismos días regresó nuestro pastor de Egipto, también nuestro hermano Víctor Ruiz. Y ni siquiera nos hemos visto, pero hemos platicado por teléfono y dándonos la bienvenida unos a otros. Dicen amén. Dios ha sido bueno, ha sido fiel y sin duda alguna, cada uno hemos traído algo que bendice nuestras vidas. Así que damos gracias a Dios por todo ello. Algunos de los hermanos no están, hermano Medrano, esperamos que estén bien, Dios los bendiga. Y quiero dejar una necesidad en cada uno de ustedes. A través de los medios, no sé si alguien se dio cuenta, el pastor Rodríguez, que me acompañó a la Tortuga, puso un corto mensaje que había volcado el vehículo con su esposa y su suegro y sus hijas. Y fue todo lo que leímos, ya no subimos nada. Así que, ¿cuántos van a orar por la familia Rodríguez, hermano? Pastor Humberto y su familia, ¿dicen amén? Cuando esté orando, pida al Señor bendición para sus vidas. Y bueno, vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde. Como siempre, les rogamos que tengan sus notas listas. Y recuerde que para propósito de hacer nuestras notas es para hacer nuestra tarea en casa, la lectura que debemos de hacer cada uno de nosotros para poder crecer nosotros mismos, estar más seguros de lo que podemos compartir y siempre tener una palabra fresca para bendecir a alguien. Este día quiero invitarlos a una mayordomía que tiene que ver también con nuestro cuidado espiritual y vamos a cerrar esa área por este tiempo. Vamos a estar ya entrando a la Semana Santa en unos días y vamos a meditar mucho en el sacrificio de Cristo y todo lo que sucedió en torno a ese tiempo de su arresto, del sufrimiento, de la misma cruz, todo lo que vemos. Y espero que, menciono esto porque espero que empiecen a leer, porque Dios tiene una enseñanza para nosotros ya ahí. No es solo el sacrificio, no es solo el proceso que tomó, pero el plan de Dios hacia la humanidad. Y que fue un precio muy alto en Cristo. Y vamos a diferenciar entre sacrificios humanos y el sacrificio que Cristo hizo por la humanidad. Algunas personas, alguien les enseñó que Cristo vino a morir para enseñarnos a morir. Falso, no es así. Cristo vino a morir para enseñarnos a vivir. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a entender palabras claves como cuando el apóstol Pablo escribe y nos dice, hablando de su experiencia personal, él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y
Yo sé que muchos hemos oído esto y lo repetimos por años. Sin embargo, vamos a ver la profundidad de lo que el apóstol trata de expresarnos. Y vamos a empezar en esta tarde con algunas escrituras. Y solo quiero que lo apunten y vamos a ver poco a poco el capítulo 11 de Hebreos, que la mayoría sabemos que se refiere en su encabezado a los héroes de la fe. Pero esos héroes de la fe tienen mucho que enseñarnos, y en sus menciones de los primeros hombres de fe vamos a ver una serie de cosas gloriosas, maravillosas, que esto pudiera de alguna manera a alguien que para la lectura, alguien que se detiene solo con una parte de la enseñanza y solo pensar, bueno, los héroes de la fe, qué glorioso, qué tremendo, maravilloso, una vida de un lecho de rosas. Pero muchas veces hemos parado de leer completa la escritura del capítulo 11 de Hebreos. Y ahí arriba de los versículos 30, entonces encontramos algo bastante duro y fuerte, y que de alguna manera como que no armoniza con la lectura del primer verso. Y entonces vamos a ver el porqué. A través de los años hay preguntas que nos hacemos. Acabamos de oír el canto, aunque no pueda ver, estás obrando. Y Dios siempre está obrando. Cristo mismo en un momento dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Y se debe a esa acción de Dios en favor de nosotros, la humanidad, en todos los tiempos. Pero cuando leemos Hebreos en el capítulo 11 y vamos arriba de los 30, para ser exacto 37, 38 por allí, usted va a encontrar cosas muy fuertes. Y la primera pregunta que yo quisiera hacer esta tarde para llamar su atención es, ¿qué debemos pensar cuando en ocasiones en nuestra vida hoy somos atacados por Satanás mismo? Alguien me hizo una pregunta hace unos años y la pregunta era, ¿por qué pasan cosas malas en las familias cristianas? Y por supuesto muchas veces estas preguntas vienen motivadas por alguien, no quiero decir malintencionado, pero alguien ingenuo, alguien ocurrente, o alguien que todavía no tiene familia. En el caso mío, la persona que me preguntó, por supuesto era un joven que ni casado ni nada, pero su pregunta era, ¿por qué pasan cosas feas, tristes? ¿Por qué hay ataques? Y sobre todo en las familias cristianas. Y si recordamos el libro de Job, usted recordará que dos de sus amigos, si ha leído un poco de Job, va a encontrar que sus amigos, entre comillas, lo miraban sufriendo con aquella situación, con esa roña, vamos a decir, en su piel, sufriendo. Y ellos no le preguntaban, sino le afirmaban, escondes algo. Por eso te pasa esto. Y vaya que todavía hoy en nuestra cultura y sobre todo latina, como escuchamos esas palabras, ¿verdad? Por alguna razón te está pasando lo que te está pasando. Así que ya en nuestra cultura viene esto, y luego leemos Job, y pues de tiempos muy antiguos, la gente siempre tiende a canalizar que lo que te está pasando es por algo muy malo, algo que hiciste, es algo que escondes. Pero gracias a Dios que la misma palabra nos muestra la respuesta y nos muestra un camino glorioso, a pesar de las luchas que vivimos. Por ejemplo, acabo de decir, ¿cómo debemos pensar en las cosas que nos pasan a nosotros?
Y luego otra persona piensa y dice, ¿cómo entendemos el sufrimiento de Jesús? Lo que el hermano acaba de mencionar. ¿Cómo entendemos el sufrimiento de Jesús? Alguien preguntó, ¿hasta qué punto somos culpables de la muerte y todo el sufrimiento de Jesús? Hoy nosotros. ¿Y qué culpa tuvieron los romanos en su tiempo? ¿Y qué culpa tuvieron los religiosos? Y la respuesta fue, por el siervo de Dios, ni tú tienes la culpa, ni los religiosos, ni los romanos. Cristo murió porque era un plan de Dios. De tal manera amó a la humanidad que dio a su Hijo. ¿Dicen amén? Y lo que nos tocaba a nosotros pagar, Cristo lo pagó. Pero estando en esa condición de hombre, precisamente alguien pregunta, ¿cómo debo entender el sufrimiento de Jesús como hombre? Y por supuesto está pensando, si tú eres cristiano y pasas momentos difíciles, y si Cristo mismo fue el Hijo de Dios, ¿por qué pasó lo que pasó? Hay mentes que batallan con eso. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La razón por que la Biblia recalca la cruz en versos como este, muerte y muerte de cruz, es porque la muerte en una cruz en aquellos días era lo más horrendo que le podía pasar a alguien. Allí colgaban a lo peor de la sociedad. Alguien que había hecho lo inimaginable, lo peor. Y entre las notas de estudio me encuentro, y de acuerdo a la cultura de entonces, que aún los mismos soldados de ese tiempo eran exentos. Es decir, un soldado jamás moriría en una cruz, un soldado romano. ¿Por qué? Porque era vergonzoso. Así que si ellos estaban exentos, ahora entendamos, Cristo muere, como dice Filipenses 2:8, porque fue obediente hasta la muerte, y recalca, muerte de cruz. En otras palabras, el lugar más horrendo, el lugar más horrendo. Pero Él tomó la condición de hombre, tomó nuestro lugar. Ahí mismo del capítulo 1 del primer capítulo de Filipenses, verso 29, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis en Él. ¿Dicen amén? Aquí ya no es muy agradable. A través de los años, la enseñanza bíblica, en muchos siervos del Señor, en una mayoría inmensa, se ha mantenido sana, firme. Y el evangelio puro del Señor sigue en pie. ¿Cuántos dicen amén? Pero también a través de los años, muchos han puesto un cristianismo livianito. Y Filipenses 1:29 no es un verso muy apropiado para los que predican prosperidad, para los que predican llévatela suavecito, ve al culto, gózate y gloria a Dios y es todo. Pero este verso nos aclara, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Si yo pudiera preguntar esta tarde, ¿cuántos quieren padecer por el Señor? Mire, me dejaron solo. Voy a hacer la pregunta otra vez con las dos manos, ¿verdad? ¿Cuántos queremos padecer por el Señor? Dios los bendiga. Y oro por ustedes y por esas manos que se han levantado para indicarle a usted. El Señor lo está viendo. Porque es un honor, hermanos, padecer por el Señor. Es un honor padecer por la causa, dicen amén. Bienaventurados, dice, cuando por mi causa sois vituperados, dicen amén. Cuando como cristianos
te acusan de malhechor y te acusan de falsedades, mintiendo, somos bienaventurados. ¿Cuántos dicen amén? Somos dichosos, somos felices. Bueno, yo quiero decirles que abramos nuestro corazón para entender lo que la Escritura tiene para nosotros este día. Porque cuando no entendemos que hay un tipo de sufrimiento y un tiempo de padecer, cualquier cosa nos asusta. Porque a través de los años la enseñanza nos ha puesto livianitos de que todo va a ser un lecho de rosas y que todo va a estar bajo nuestro control. Y bueno, todo, como dicen los muchachos, ¿verdad? Bien, pipir is nice, ¿verdad? Pero no es así. Hay algo que el enemigo le ha trabajado muy bien por años y es usando al hombre malvado, a la mujer malvada. Y me refiero a aquellos que no tienen temor de Dios, ni quieren conocer de Dios. Y el malvado es malvado en todos sus caminos. Dice la Escritura, hay hombres que le parece que su camino es recto, pero al final es camino de muerte. Y por eso en estos días, sobre todo en estos días, se ha destapado una violencia en el mundo entero, donde pareciera que el porcentaje tan alto de maldad está ahí a flor de tierra. Y así es. Y una de las razones por las que esto está así es porque en muchos lugares se ha dejado de predicar y enseñar la palabra limpia del Señor Jesús. El obedecer su palabra, el amarnos los unos a los otros. Entonces un hombre malvado, una mujer malvada, actúan en la vida y hasta entran bien en nuestra cultura, porque recuerden, nuestra cultura dice, caiga quien caiga, yo quiero lo mío. Hay fraudes en negocios, en ventas, X, hay engaño con tal de llevar tu dinero y entregarte a cambio una mentira. Y con esto quiero decir que el malvado, el que viene a hacer daño, el que se presenta cuando menos lo esperas, como dice la Biblia, el ladrón viene a la hora que nadie lo espera. Nunca sabemos a qué horas llega. Y un ladrón, un malvado, hombre o mujer, no llega examinando tu vida de buen testimonio, si eres buen cristiano o no lo eres. Un malvado simplemente llega y hace la maldad. Ahora, algunos se han modernizado, y esto no lo invento yo, vemos las noticias. ¿Cuánto ven las noticias? ¿O soy el único que ve noticias? Maldad. Personas poniendo cámaras escondidas cerca de los cajeros, viendo tu información. Otros desde la casa de enfrente te están estudiando día y noche, los días que estás en casa, cuándo sales, cuándo te vas, el tiempo que vas a estar fuera. Y esto ya es el pan de cada día. ¿Cuántos han visto eso? Tanta maldad. Se han modernizado en eso. Pero en sí, averiguan lo que pueden obtener, averiguan cómo llegar a hacerte daño. Pero lo que no pueden averiguar a fondo es tu vida, tu testimonio, mucho menos tu relación con Dios. No lo saben. Porque ellos obedecen a un espíritu de engaño que es el príncipe de las tinieblas, Satanás. Y recuerde, algo que aclarar, un príncipe de las tinieblas es Satanás. Y el Dios del universo es Jehová Dios nuestro Padre Celestial. Que quede bien claro, como muchos dicen, Dios y el Dios de las tinieblas. Falso, mentira, la palabra está mal dicha. Solo hay un Dios. Y un príncipe de tinieblas, es todo lo que hay. Y ese príncipe tiene limitaciones y tiene permiso de Dios.
que se mueva, que haga lo que quiera hacer. Pero tú, iglesia, tú y yo, el que tiene relación íntima con Dios, le tiene puestos los límites a Satanás, si no lo sabías. Tu fidelidad a Dios, tu entrega, tu oración, tu cuidado hacia los demás, el amor al prójimo, eso todo es obra del Espíritu Santo, de amarnos los unos a los otros. Y Satanás con eso no puede, no ha podido ni podrá. ¿Cuántos lo creen? Es engañador, es mentira. Entonces, en su intento limitado, usa a la gente que se deja manejar por él. Y viene entonces el hombre malvado, la mujer. Ellos no saben tu testimonio. Pueden conocer que tienes algo porque ven tu carrito más o menos nuevón o muy nuevo, gloria a Dios. Porque ven tu casita. Pero vuelvo a repetir, ven las cosas que te pueden quitar. Pero no ven lo que hay en tu alma, en tu corazón. Eso no lo sabe. Y se vuelve loco el enemigo y los malvados porque aun cuando te llegan a despojar de algo, no es muy agradable, pero tú y yo reaccionamos y decimos, bendito sea su nombre. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre glorificado. Alguien dice, pero Jehová dio, pero vino el diablo y quitó. No. Dios le dio permiso limitado para mostrarle a él y decirle, como le dijo a Satanás de Job, es un hombre justo, recto. Y es lo que todavía el Señor le dice al diablo de ti y de mí cuando nos apegamos a su voluntad. ¿Dicen amén? Pero tiene cierto permiso, por un lado, para demostrarle a Satanás que el que tiene control es Dios. Y por el otro lado, para probarnos a ti y a mí. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque hay gente que le quita la bicicleta y se quiere suicidar. Pero hay cristianos que, gloria a Dios, como dijo una mujer, con chanclas y sin chanclas, gloria a Dios. La querían callar de alabar a Dios, que ya no gritara tanto en la iglesia. Y como venía descalza, le dijeron, mira, si guardas silencio en la próxima reunión, te compramos unos zapatos nuevecitos. Y como ella solo ganaba para sobrevivir, que iba a comprar zapatos, además traía suelas integradas, unos cayotes buenos. Estando en el culto ya no pudo más y se gozó con la palabra como se está gozando ahora y gritó con chanclas y sin chanclas, gloria a Dios, y la escondió por allá. Porque un hombre y una mujer que guarda comunión con Dios no está vendido con nadie. ¿Dicen amén? Así que mantén esto bien claro en tu mente, en tu corazón. Va a haber ataques, va a haber maldades del enemigo contra nuestras vidas. Lo ha habido siempre. Levanten su mano los que han tenido ataques con usted, con su familia, con todo lo que usted es. Donde quiera, en el trabajo, donde sea, hay ataques. Los va a haber. ¿Quién te dijo que porque somos cristianos no va a pasar nada? La Biblia no enseña eso. Pero Cristo tiene palabras exactas para nuestra vida. Y tú encuentras las palabras de Jesús directamente de Él en el capítulo 10 de Mateo. El que sí conoce este mundo violento, el que sí conoce nuestra condición. Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Cuántos se gozan por ello? Hace un momento mencioné, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Busque la Escritura cuando la tenga y pásela al que no la tiene. Es una forma de dar tarea, dicen amén. Ahora, ¿por qué Pablo expresa esto? Muy sencillo. Lo que Pablo está hablando es que él vivió una vida miserable sin Cristo. Con una idea equivocada, con una fe equivocada, con una creencia. Tenía información, era estudioso,
pero estudiaba y miraba a Cristo en todo lo que él sabía. Lo había mirado en sus estudios, pero no lo conocía personalmente. Él podía hablar y dar información sobre el Mesías prometido. Conocía. Pero un día conoció al Cristo, el que nació de la Virgen María. ¿Cuántos dicen amén? Pero mientras que él andaba allá, él no podía relacionar el Mesías prometido y al Cristo nacido, mucho menos al Cristo muerto y resucitado. Pero ahora que él entiende todo esto, ahora su vida toma sentido y por eso dice, para mí el vivir es Cristo. Se lo pongo de esta manera. Pablo vivió, como usted y yo entendemos lo que es haber vivido sin Cristo y lo que ahora es vivir en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Si alguno está en Cristo, ¿alguien de ustedes quiere volver a la vida antigua? Sorpréndase que Israel sí quería. Hablamos la semana pasada, antepasada. Ya para entrar a Canaán querían un capitán que los llevara de regreso a Egipto. Hoy el enemigo es muy sagaz y a muchos creyentes, sin darse cuenta, de alguna manera se los ha llevado a Egipto, usando otras artimañas. El querer una vida victoriosa, livianita, cristiana, con todos los beneficios de Dios, pero ningún compromiso para con Dios. Padecer, olvídese. Batallar. Hay personas que en el año y en cada semana viajan a donde quiera, lejos y cercas, y como dije siempre, se echan de cabeza con el chismebook, ¿verdad? Solitos. Y cuando alguien les llama, te extraño, no te hemos visto, ay, es que no tengo ni para la gasolina. Quisiera invitarlos que fueran a La Tortuga con la familia, la hermana Rosita y Roberto, para que les dieran un ride en su burro a la iglesia. Vienen de un pueblo a otro, montaditos en su burrito. Pequeños detalles nos dan mensajes grandiosos. Pero bueno, esa es una forma como el enemigo ha llevado a muchos creyentes a un tipo de Egipto, a un tipo de esclavitud. Puro dame, quiero, necesito, quiero más, dame otra vez, quiero, necesito, dame más. Incansable. La Biblia dice, estad contentos con sustento y abrigo. Lo necesario que Dios tiene para nosotros. Así que el Señor, viendo la manera en que el enemigo trabaja y que amenaza y que a mucha gente la controla, el Señor trae estas palabras, no temáis. ¿Por qué? Porque el temor del hombre malvado, escuche bien, te pone lazo en tu vida. Cuando viene una amenaza del hombre malo, la mujer mala, y lo aceptas, te pone lazo. Quiere decir, quedas atrapado. Pero cuando te mantienes sin temor, creyéndole a Jesús que dijo, no temáis, y que además en la enseñanza a sus discípulos se los dijo al final, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si Dios con nosotros, entonces la palabra no temáis dicha por Jesús cubre tantas áreas de nuestra vida. Se van prejuicios, pensamientos vagos que nos quieren tener temerosos y asustarnos de cualquier cosa, y cuando aclamas al Señor, el Espíritu Santo viene y te trae las palabras frescas de Jesús, no temáis. Y eso nos pone en una vida victoriosa, y que aunque vengan ataques y venga lo que venga, sí estamos conscientes, pero no vivimos intimidados. ¿Cuánto me están entendiendo? Que venga el ataque, amenazas, que venga lo que venga, pero vivimos victoriosos. Él está con nosotros. Hay una escritura en el capítulo 8 de Mateo.
Se refiere a un área muy tenebrosa, que es la tierra de los Gadarenos. Y en esta escritura usted va a encontrar que hay gente viviendo en torno a un cementerio. Y describe a dos. En este capítulo lo va a encontrar en los evangelios. Está dicho de diferente forma, pero es lo mismo. Y en este Mateo capítulo 8 va a encontrar que describe a dos gadarenos y está hablando de dos personas poseídas, endemoniadas, y las describe como feroces, malas. Y esta misma historia nos dice ahí en su contenido que la gente de esa comunidad rodeaba ese lugar, no quería pasar por ahí. ¿Por qué no pasaban por allí? Sencillo, temor. Pastor, ¿en todos los creyentes no debemos atender temor? No, claro sí que sí, sobre todo cuando lo tenemos, aclamamos al Señor y su presencia es maravillosa porque su presencia produce algo instantáneo, su perfecto amor echa fuera todo el temor. Por eso le aclamamos y experimentamos ese cambio glorioso. Entonces, en casa lea el capítulo 8, lee la historia completa de los Gadarenos. Es una escritura que nos da una enseñanza gloriosa. Por un lado nos bendice, pero por otro lado a otros los hace, entre comillas, muy entendidos en lo lógico. ¿Por qué? Porque dicen, vamos a predicar ese barrio. Y alguien muy entendido dice, no, ahí está muy feo, está muy peligroso. Ahí ni la policía entra. Y te plantan la semilla. El temor del enemigo te planta la semilla, el lazo. Cuando estoy hablando de esto, del lazo, estoy hablando bíblicamente, es Proverbios quien habla de esto. La amenaza, el temor del malvado te deja el lazo. Si lo aceptas, te amarra. Pero como no lo recibes como creyente, entonces en vez del lazo, viene la amenaza y tú empiezas a alabar al Señor de alegría. ¿Por qué? Porque estás consciente, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Lo cantamos, lo creemos, lo vivimos y por lo tanto desechamos. Les voy a contar un testimonio bien breve, fresquecito, acaba de pasar y sirve que introduzco. Hay un proyecto en Tijuana donde se acaba de iniciar hace poco un ministerio. Y nuestro hermano Israel Gámez ya fue a predicar, ya fue invitado. Y a su servidor lo acaban de invitar. Y yo los voy a invitar a ustedes en su momento también. En uno de los barrios más peligrosos. Y le digo desde ahorita para que cuando yo lo invite empiece a excusarse que no quiere ir. O sí quiere ir, una de dos. Porque el Señor no engañó a nadie y yo tampoco los quiero engañar. Pero a mí ya me invitaron y yo dije que sí. Así que uno de los colaboradores principales de este proyecto están en un barrio de lo más terrible y pesado de Tijuana ahorita. Lo voy a decir clarito para que no se oiga mucho. Es la colonia Edén. Es un barrio nuevo. Y andando por ahí los colaboradores en días pasados, uno de los principales servidores del Señor ahí, iba y pues apurado porque es tarde y de pronto había algo que aclarar y no podían. Y estoy hablando de los primeros días, unos visitando, otros acarreando sillas, preparando las carpas, el sonido. Bueno, era un mover glorioso, bonito. Así que en un momento de esos, había que aclarar algo y a este hermano se le ocurre usar el teléfono y pasa un policía y lo ve con él. Y luego le acorto el testimonio. Él dijo, sí, está bien, yo sé, está mal, nomás que estamos haciendo esto, gracias. Y entonces dijo,
pues creo que fueron a la comandancia, directo a pagar. Si alguno está en Cristo, no más mordidas. Fue a la comandancia a pagar. Y yo me imagino que habría un juez calificador allí. Y cuando el juez calificador ve allí, dice, el barrio, ¿lo ve? ¿Dónde lo pararon aquí? Y que se sorprende el hombre. Y le dice, oiga, señor, ¿pero qué anda haciendo usted en ese barrio? O sea, es temerse. El mismo calificador. Y le dice el siervo del Señor, pues es que yo soy uno de los predicadores que comparten ahí la palabra del Señor. Ay, Señor, bueno, pues ándele pues, que le vaya bien. Y le cortó a la mitad la infracción. Muy cara, se la cortó a la mitad. ¿De qué estamos hablando de esto? Que todavía en nuestros días hay lugares como el de los Gadarenos. ¿Cuántos dicen amén? Donde muchos le sacan la vuelta y aún la misma ley. Pero cuando Dios a ti y a mí nos ha enviado a hacer una tarea, a un lugar específico, el Señor vino a buscar a los malos, por favor. El Señor vino a buscar a los enfermos. No, pero hoy muchos modernos les han enseñado que puedes predicar donde tú quieras, donde tú escojas. Es Dios quien se debe de adaptar a mí y no yo a Dios. Dice la palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. A Pedro se le dijo, antes ibas donde querías, ahora te ciñes y vas donde se te manda. Yo espero que estemos entendiendo que debemos guardar, sí, el cuidado. Porque la misma Biblia nos dice, el avisado oye y atiende, mas el necio va y recibe el castigo. Pero esta escritura de este capítulo, el Señor nos muestra a estos personajes gloriosos, a estos personajes nada gloriosos, los gadarenos, en este capítulo 8 de Mateo. Y aunque la misma relato dice nadie quería estar por ahí, es decir, rodeaban, Jesús sí quiso ir por ahí y llegó donde estaba la situación. Y conocemos la historia. Los demonios sabían quién era Jesús. Ya lo conocían. Satanás sabe quién es Dios desde antes, no ahora. Siempre lo ha sabido. Es lo único que sabe. Porque Él no es omnisciente en tu testimonio privado. Él no es omnisciente. Él no está presente aquí y a la misma vez en todo lugar. El único que tiene eso es Dios. Omnisciente, omnipresente, omnipotente. ¿Dicen amén? El otro está solo lo que se le deja ver. Y conoce a Jesús. ¿Dónde lo conoció? Desde siempre. Desde que fue anunciado, no creían el anuncio del Mesías. Desde que nació, usó a Faraón para querer matar. No Faraón, ¿cómo se llama el otro? Herodes, gracias hermanos. Para matar a los niños y mató a muchos y salió huyendo. Él sabe quién viene a quitarle el poder. ¿Cuántos están entendiendo, hermanos? Así que por eso mucha gente pregunta, ¿por qué los hombres endemoniados al ver a Jesús se sorprendieron? Él sí estaba allí, muchos no. Y cuando nos deja decir que eran feroces, por eso nos responde, ¿por qué gente le daba la vuelta a ellos? ¿Por qué no querían pasar por ahí? ¿Dónde estaba la necesidad? Sí, el enemigo estaba poseyendo a esos hombres, pero ellos eran hombres de carne y hueso como usted y yo, que necesitaban libertad. ¿Cuántos estamos entendiendo? Y es lo que muchos hemos perdido el camino. No atacan al enemigo, atacan a la persona. Hermanos, el Evangelio no ataca a la persona. El Evangelio ataca al enemigo de las personas. Viene a dar libertad. Y como el demonio sabe quién llegó, porque si alguien no cree en el Señor, yo quiero dice la Biblia que los demonios creen en Dios y tiemblan. Y ahí estaban dentro de esas dos personas. Y por eso cuando lo ven, lo reconocen y le dicen, ¿a qué has venido? Antes de tiempo.
¿Qué quiere decir? Que ya saben que hay un tiempo que van a ser terminados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué has venido antes de tiempo? Y usan la palabra atormentarnos. El diablo, hablando así. Qué cobarde es, ¿verdad? Si él es el que ha atormentado a tanta gente, a los que se dejan amenazar, a los que le dan crédito. Y le habla al Señor. ¿No has venido a atormentarnos?, le preguntan. Antes de tiempo. Hablan hasta de si nos echas fuera. Antes de tiempo. Hay muchas vidas todavía atormentadas, es decir, atormentadas por el enemigo, manipuladas. Y el Señor va a usarte a ti y a mí, a muchos, para llegar a esos lugares y echar fuera a los demonios. ¿Cuántos me están entendiendo? Para dejar a hombres y mujeres libres. Que hoy no están en cementerios, hoy no están en lugares tenebrosos, están entre nosotros, a nuestras propias familias, y nosotros mismos podemos caer ahí si nos descuidamos. Pero gloriosa la presencia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Hijo del Hombre ha venido para deshacer las obras del enemigo. Y por eso les dije al principio, el Señor le da permiso. Y el mismo demonio les dice: permítenos entrar en ese hato de puercos. Andaba ahí hombres que cuidaban los montones de puercos, o no sé cómo se le llama eso, pastorear cerdos. ¿Cómo se le llamaría, hermano Juan? No hay palabra, ¿verdad? Danos permiso, permítenos ir. Mire, yo en los años que tengo sirviendo al Señor, en esta área, he estado en muchos eventos donde hay gente poseída. Y yo mismo, a veces me asusté recién convertido. Cuando pastores estaban orando por alguien poseído, cuando alguien de cerca o en un culto se poseía, en un momento de campaña en algún lugar, son muchas las experiencias. Y les soy honesto, sí me asustaba. Había cosas muy feas. Pero a través de los años y leyendo estas palabras de Jesús, el Señor va afinando tu vida. Y algo que aprendimos es, como dijo la Escritura hace ratito que les leí, que creáis en Él, pero también padezcáis en Él. ¿Cuántos dicen amén? Y para estar en situaciones difíciles y aprender, nos va a costar, pero vamos a aprender bien la palabra. Y cuando llegó el tiempo de leer estas escrituras, en mis primeros años convertido me di cuenta, mientras que yo con algunos hermanos orando por otras personas, pues ya sabe, unos sal fuera en el nombre del Señor, otros ya ni podían hablar en el nombre de Cristo, y el diablo chiflándose allí en cosas tremendas, y no salía. Y muchas veces me vi en situaciones como estas. Pero llegó el tiempo en que mis ojos toparon esta escritura. Y el Señor simplemente confrontando a los mismos demonios. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? El Señor guardaba silencio, observando todo. Sí, hombres encadenados en situación pues de esclavitud diabólica, ¿por qué no? Y el demonio hablando a través de ellos. Y finalmente el demonio cede y dice: permítenos entrar en esos cerdos. Y de la manera que salen de estos hombres es que simplemente el Señor, de lo más tranquilo, les dice: ir. En otras palabras, vete con los puercos. Ya conocen la historia, lo que pasó con los cerdos. Dice la Escritura que tan pronto los demonios entraron en aquel hato de cerdos, se despeñaron los cerdos entre las peñas, y ahí, pobres cerdos, ¿qué culpa tenían? Alguien dijo
El diablo es tan malvado que ni los cerdos lo aguantan. Prefirieron morir que andar atormentados por el enemigo. Id. Cuando usted y yo no permitimos que ese lazo del enemigo venga y el temor, y glorificamos a Dios mejor, y estando en situaciones que vemos difíciles, oramos, nuestro espíritu se conecta con el Señor. En ese momento estamos ministrando a alguien, pero en nuestro corazón, en nuestra mente estamos aclamando, citando la palabra, y en el momento determinado damos la palabra. Libres en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, id, váyanse. Y también lo hemos vivido y hemos visto a través de los años cuántos hombres y mujeres han sido liberados. Pero todo esto sucede cuando tú y yo nos mantenemos sirviendo al Señor, no importa qué. Cuando viene la amenaza, los malvados, los que practican las 3 agravantes de la ley contra ti, premeditación, alevosía y ventaja, es más poderoso el que está en ti que el que está contra ti. Cristo está con nosotros. Voy a terminar esta parte y quiero invitarlos a leer en casa. Voy a invitarlos a leer en casa el capítulo 8 de Romanos. Voy a leer parte de esto en el capítulo 8, verso 35. Y dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta escritura no hay explicación, solita se explica. Lo cual quiere decir que tenemos que recordar siempre la palabra de Jesús, no temáis. ¿A quién? Específicamente, el que puede hacerte daño físicamente. Sí, puede acabar con tu vida, puede hacerte mucho daño, pero no puede tocar tu alma. El Señor dijo, todas las almas son mías. Y si alguna no quiere ese privilegio, también lo dice. Todas las almas son mías, mas el alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿a quién hay que temerle? Al que sí puede acabar con el cuerpo y el alma, que es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por lo demás, vamos a seguir batallando y luchando, viviendo experiencias diferentes. Proverbios capítulo 29, verso 6, dice, en la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Entonces, escogemos. ¿Quieres que el lazo del hombre malo, su pecado, su transgresión, lo que continuamente hace, te ponga el lazo? Tú y yo estamos para elegir. Y si quieres ignorar y mantenerte del Señor, sigue cantando y alégrate en Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Sigue adelante. Por lo demás, nuestra vida cristiana dice que iremos andando y llorando. El que lleva la preciosa semilla, la palabra, y un día volverá con regocijo. Sí, en las tribulaciones, en los momentos difíciles o los ataques, es posible que venga la pregunta, si soy cristiano, ¿por qué me pasa esto? Bueno, cuando te preguntes, ¿por qué sufrió Jesús? Entonces se van a aclarar muchas cosas. Él lo hizo por amor. Y si por amor fue a la cruz por mí, por ti, entonces por amor también estoy dispuesto a padecer por Él. Que no va a llegar al punto de la cruz. ¿Dicen amén?
Ninguno de ustedes, ni nadie, ha ido a una cruz por Cristo. Nadie. Y no creo que lo habrá jamás. El único que pudo pagar ese precio por ti y por mí es el Señor. Pero por lo demás, hay promesas. Si sufrimos con Él ahora, también reinaremos con Él. Y esa es una grande bendición. Quiero dejarles unos textos que verifican esta escritura. Apunte por favor el Salmo 46, verso 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 118, verso 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Segunda de Samuel 22, del 1 al 3. Solo menciono algunas cosas para no leer toda la escritura. Dice, Jehová es mi roca, mi fortaleza, mi libertad, en Él confiaré, es mi escudo, Él es fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Pueden meditar todas estas escrituras en casa y gozarse y regocijarse en el Señor. Muchos hombres y mujeres, como los que nos muestra Hebreos 11. Al principio vemos a Hebreos 11:4 a Abel. Abel, el hombre que preparó ofrenda para Dios y su propio hermano lo mató, Caín. ¿Y sabes qué dice Hebreos de él? Que hasta el día de hoy, aún muerto, habla. ¿Qué habla? Lo que hizo agradable delante de Dios. Ese es. Solo leemos que Caín vino y lo mató, pero no sabemos bajo qué condiciones. Hablamos de la muerte de Cristo, pero a veces no nos detenemos. Pasaron 6 horas en lo que nos deja ver la Escritura, colgado en la cruz, perdiendo sangre, escapándosele la vida, con fiebre, con dolores, colgado de los propios clavos. Hoy vemos crucifijos muy modernos, bonitos, que nos muestran a un Cristo crucificado. Pero cuando estudiamos un poco la forma de aquel tiempo, era terrible. Los clavos eran no como los vemos aquí en el centro de la mano. No, eran colgados aquí entre la muñeca y el brazo, los clavos. ¿Por qué? Porque aquí fácil se puede desgarrar y se suelta, pero se trataba de que sufriera y lo colgaron. Y los clavos en los pies de la misma manera. No sabemos en qué condiciones murió Abel. Era una muerte por alguien que lo hace con maldad contra ti. No es nada agradable. Pero aparece en los héroes de la fe, capítulo 11 de Hebreos. Enoc, en el verso 5, fue traspuesto para no ver muerte. Uy, gloria a Dios. A ese le fue bien. ¿Cuántos dicen amén? Su tiempo parece haber sido así rapidito y fue tomado, Dios se lo llevó, caminó con Dios, dice la Biblia. No vio muerte. Abraham y Sara, ya siendo ancianitos, viejitos, arrugados, el Señor permitió que Sara tuviera descendencia. Palabra que le dio a Abraham. Tu descendencia será como la arena del mar. Y cuando leemos esto en Hebreos, hay palabras que nos ponen a pensar. Dice como la arena a la orilla del mar. Y yo te pregunto, ¿podemos contar la arena de la orilla del mar? Habla también las estrellas, tu descendencia como las estrellas. Entonces, todos estos personajes gloriosos. Y al principio de este capítulo 11, oh, gloria a Dios, qué maravilloso. Aunque fue muerte de Abel por su propio hermano, pero no nos habla, pues qué bonito Enoc traspuesto. Noé, heredero de justicia, obedeciendo al Señor, construyendo el arca. Pues, gloria a Dios.
Pero cuando llegas al verso 38, 35 al 37, te lo leo rápido. Tener fe en el Señor es creerle, no importa qué. ¿Cuántos están listos para creerle a Dios, no importa qué? Para muestra un botón, nuestros hermanos en Ucrania. Los vimos a través de los medios, doblando rodilla, juntos, adorando al Señor en medio de la guerra. ¿Sí o no, hermanos? Pueblo de Dios, ahí está. Nadie puede detenerlos de seguir adorando y creyendo a Dios. Aunque se destruya y se destruyó lo que se destruyó y tantas muertes ha habido, ahí hay hombres y mujeres, héroes, levantando el nombre de Cristo en alto y mandándonos un mensaje. Así se representa a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque somos de Él. Si vivimos, somos de Él. Si morimos, somos de Él. Miserable el que muere sin Cristo. Una eternidad sin Dios, además del tiempo que viviste aquí sin Dios. Y mire, dice, otros fueron atormentados, otros enfrentaron vituperio, burlas, azotes, prisiones, cárceles, apedreados y aserrados, muertos a filo de espada. Mis hermanos en Ucrania acaban de dejar su ciudad, sus casas, sus muebles, todo. Solo agarraron sus criaturas y lo que podían llevar en la mano. Y casi los leo en esta escritura. Dice, anduvieron de acá para allá. Así andan mis hermanos. Se están dispersando por todo el mundo. Benditos los países que los están recibiendo, incluyendo México. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué quiere decir? No conocieron al Mesías, al Cristo, al que tú y yo sí conocemos. ¿Cuántos dicen amén? Por tanto, nosotros teniendo en derredor grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia. Alguien lee a veces equivocadamente y dice, despojándonos del peso del pecado. No, no dice así. Despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios porque podemos nosotros tener todo este conocimiento que nos ha bendecido tanto. Y así como están allí de pie, vamos a participar de la comunión. Y si tanto damos gracias a Él por su sacrificio, por ti y por mí, entonces yo creo que hoy se nos abre un panorama. Señor, no importa lo que tenga que sufrir, padecer. En realidad, pobreza material no tengo. No ando de aquí para allá, ni de allá para acá. Ni traigo pieles de animales para cubrirme. Aquí hay tanta goodwill para vestirnos, Señor. Tantas tiendas de ropa de segunda buena. ¿Cuántos dicen amén? Por si decimos que no queremos ir a tiendas de marca. Es decir, tenemos todo a nuestro favor. Pero si aún en medio de esto se necesita padecer por el Señor, Señor, queremos hacerlo porque te amamos. Porque al fin y al cabo el padecer es mi yo, es mi carne, es mi ego. Porque a la cruz no me toca ir, te tocó a ti, Señor. Te alabo y te bendigo. Hemos leído tantas veces por años la Escritura y creo que podemos recordar. Corintios, Pablo, dice lo que el Señor nos enseñó, lo compartimos.
Mateo 26 establece: el Señor instituyó esto. Y si en el mensaje hemos estado pensando y meditando en el sacrificio de Cristo, dele gracias y piense que ese cuerpo fue molido por nuestros pecados, por nosotros. Participe del pan agradeciendo al Señor. No solo les dio el pan aclarándoles: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, pero también aclaró: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Si ha sido suficiente la sangre de Cristo para usted, para mí, participe de la copa. Así como estamos, quiero invitarlo a hacer una oración. Levante su voz, no le dé pena, levante su voz. Que usted mismo oiga su oración de gratitud al Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos. Señor, gracias, porque el anuncio para los antiguos a través de los profetas, ¿qué nacería, Señor? Muchos de ellos lo oyeron, pero no lo vieron. Hoy tu pueblo, Señor, lo vemos a través de tu palabra, de tu propio ministerio y los hombres que levantaste. Gracias, Señor. Hemos creído también a tu anuncio. Hemos visto tu brazo manifestado en nuestras vidas. Y si hoy no somos atormentados por el enemigo, es porque fuimos libres, Señor, en tu sangre. Fuimos libres, perdonados de todo sentir de culpa. Y hoy levantamos tu nombre en alto. Usa nuestras vidas para seguir proclamando tu palabra, tu enseñanza. Ir a los lugares necesitados. Para seguir testificando que tú vuelves. Y un día tomaremos nuevamente, Señor, esta copa junto contigo en el reino de los cielos. Es lo que tu palabra nos lo enseña. Lo creemos, Señor, y lo esperamos. En Cristo Jesús, Señor. Señor, ahora nos vamos a retirar de este lugar. Lleva con bien a cada familia, a nuestros hermanos en la distancia. Guarda a todos tus siervos, a tus familias, Señor. Que nos mantengamos creyéndote y no importa lo que venga. Señor, nada nos separará de tu amor, porque este sí que es un amor eterno, Señor. Gracias. Bendice el resto de nuestra tarde en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde.